Buenos días, hoy día conversaremos sobre un tema bastante frecuente y poco hablado. ¿Te mareas cuando te pones de pie? ¿Se sientes como abombada la cabeza, dolor de cuello o incluso tienes desmayos? Bueno, podrías estar teniendo lo que llamamos hipotensión ortostática. Entonces, este video lo vamos a dividir en varias partes. Primero explicaremos lo que es, algunas causas y también complicaciones de la misma. Entonces comencemos de lleno. Hay que entender que la hipotensión ortostática se produce básicamente cuando el paciente pasa de acostado, de cúbito supino, prono, a ponerse de pie. Esto tiene algunas variables que más adelante en el video también conversaré para poder hacer el diagnóstico preciso. Pero el punto es el siguiente. ¿Por qué se produce? Bueno, hablemos de lo que normalmente debería pasar. Cuando un paciente se llega de estar acostado a ponerse de pie, en las extremidades inferiores se reserva aproximadamente unos 500 ml hasta incluso 1 litro de sangre aproximadamente. Al ponernos de pie, existe una rápida disminución del retorno venoso al corazón, o sea, la cantidad de sangre que llega por justamente que tiene que vencer la gravedad. Esto hace que el corazón, una parte que se llama ventrículo, se llene menos y el cuerpo intente compensar esto de alguna manera. Y aquí entra en juego lo que es el sistema simpático y parasimpático, pero para que lo entiendan rápidamente, el concepto es el siguiente. Al tener esta disminución, porque la gravedad hace que baje en sí la sangre y los líquidos, lo que hace el cuerpo es intentar aumentar por un lado lo que es la frecuencia del corazón, vasocontraer, que significa apretar por así decirlo las arterias para intentar que llegue la mayor cantidad de sangre al corazón e intente tener las presiones más o menos similares a lo que estaba el cuerpo acostado. Entonces, para entender la hipotensión ortostática es justamente estos mecanismos están fallando y hace de que el cuerpo no logre compensar esta presión arterial y haga que disminuya. Entonces, justamente el diagnóstico se realiza en base a este punto. Pero vamos a ir conversando poco a poco. Calma. ¿Qué tan frecuente realmente es esta enfermedad? Bueno, hay algunos estudios que son diferentes en el fondo en cuanto a su epidemiología, pero habla de que incluso 1 de cada 5 pacientes puede llegar a tener hipotensión ortostática, donde muchos de ellos son leves. Incluso en pacientes hospitalizados mayores de 75 años, llega a ser tan prevalente como mayor al 60% de estos. Y tener esto no es gratis, también tiene sus complicaciones. Vamos a ir hablando de algunos factores de riesgo. Si vemos, podemos dividir la hipotensión ortostática por las causas, que son 4, como veremos aquí en la pantalla. Entonces, tenemos las causas, por ejemplo, lo que son neurodegenerativas. Estamos, por ejemplo, en lo que son la demencia o el Parkinson. Demencia específicamente por los cuerpos de Lewy. Por otro lado, tenemos lo que son las causas por insuficiencia autonómica debido a algún tipo de neuropatía. Lo más frecuente acá estamos hablando de, por ejemplo, neuropatía diabética, entre otras cosas, como fenómenos también paraneoplásicos, pero eso es otro tema. Después estamos hablando de lo que son los fenómenos relacionados principalmente la disfunción autonómica generalizada, y esto está relacionado directamente con la edad, donde algunos de estos niveles, receptores y respuesta del organismo se pierden. Por otro lado, no tenemos que dejar de mencionar algunos fármacos, medicamentos y tóxicos que pueden generar este problema. Tenemos por un lado lo que son los antidepresivos, algunos específicos, por otro lado el tema no menor del alcohol, y por otro lado también tenemos justamente un tratamiento de los antihipertensivos. No digo que estos sean malos, pero hay que también tener un control del paciente para que justamente no tenga este problema. Imaginémonos que, por ejemplo, el paciente normalmente anda con un medicamento que se llama un beta bloqueo, carvedilol, propanolol, etc. Se pierde la frecuencia en el fondo de respuesta que va a tener el paciente porque justamente estos medicamentos lo que hacen es bajar la presión y por otro lado enlentecer el corazón. No digo que sean malos medicamentos, al contrario, son muy buenos. Pero si el paciente ya presentaba síntomas previamente, imagínense en el fondo con el medicamento, empeora el cuadro. Hay algunas otras condiciones relacionadas también con este tema. Tenemos por ejemplo lo que es la hipotensión postprandial. Todavía no se ha definido bien las causas de por qué se produce esto, pero generalmente, ¿qué se refiere? A que el paciente come y 1 o 2 horas después del cuadro genera este decaimiento, incluso que llegando a los síncopes o desmayos, donde justamente todo lo que es la sangre, por así decirlo, va a la circulación esplénica, en resumidas cuentas a los intestinos, para poder entenderlo más fácilmente, donde justamente cualquier cambio de posición rápido me generan estos problemas.
Tenemos otro síndrome que se llama síndrome de la taquicardia postural o intolerancia ortostática crónica. ¿Qué significa esto? Que el paciente, en el fondo, al mantenerse mucho tiempo de pie, en el fondo me genera justamente también estos problemas: mareos, desmayos, dolores de cabeza, sensación de cansancio, entre otros. Ahora, si vemos cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar el paciente, y no estoy hablando de típico que se pone de pie y se desmaya, no, hay síntomas mucho más sutiles, donde tenemos, por ejemplo, debilidad generalizada, sensación de mareos o aturdimiento, podemos tener en el fondo dolores de cabeza, o incluso tenemos lo que son los síntomas menos frecuentes, que pueden llegar incluso a tener accidentes vasculares, infarto, etc. Ahora, ojo, tener hipotensión ortostática me refiero que también podemos tener consecuencias a largo plazo. Se ha visto en distintos estudios que existe una directa relación en el fondo con una hipotensión ortostática crónica, con el aumento del riesgo de demencia y con el aumento del riesgo cardiovascular, situaciones en el fondo que empeoran claramente con la edad. Entonces, ¿cuál es la evaluación diagnóstica que tenemos que tener en estos pacientes? ¿Cómo lo hacemos? Uno dice, se puso de pie y hipotensión ortostática. No, tenemos que tener unas variables para poder definirlo claramente. Hay que entender en el fondo que la lectura de la hipotensión ortostática, estamos hablando de presión arterial. Y la presión arterial cuenta de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Donde estos valores que uno siempre habla, por ejemplo, 120-80, si estos valores en el fondo, la presión sistólica cambiaría más allá de 20 milímetros de mercurio, o la diastólica mayor a 10, al ponerse de pie el paciente, ya estamos hablando de que el paciente puede tener la hipotensión ortostática. Ahora, hay ciertas características que tenemos que tener. Basalmente, el paciente acostado tiene que estar a lo menos 5 minutos y tomar la presión. Después, en el fondo, tienen que pasar 2 a 5 minutos y tomarle nuevamente la presión. Estas son características más generales para poder hablar de una hipotensión ortostática clásica. Sin embargo, hay pacientes que permanecen asintomáticos o no se le demuestra esto en base a rápidamente toma de presión, sino que son un poco más sutiles. Y ahí tenemos varias alternativas. Por ejemplo, tomar un holter de presión arterial o una toma de presión continua durante 24 horas de una manera no invasiva nos permite en el fondo darnos cuenta en el diario vivir del paciente si existe alguna de estas diferencias que estamos conversando de presión. Ahora, si nos vamos y tenemos mejores recursos, un tilt test o un test de mesa inclinada también es un examen que nos permite medir específicamente el paciente si tenemos la respuesta refleja que debería tener el corazón y la vasoconstricción para poder mantener estos niveles de presión arterial. Si no la tiene, también se puede llegar a diagnosticar por este examen. Ahora, si nos vamos a lo que son las complicaciones de lo que puede llegar a tener el paciente con hipotensión ortostática, tenemos mayor riesgo de caídas. Como les comentaba antes, también mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, infarto, accidentes vasculares, etc. Y también lo que les comentaba sobre lo que es el deterioro cognitivo. Se ha relacionado algunos estudios que puede aumentar el riesgo de demencia. Entonces, esta patología es bastante frecuente, pasa bastante desapercibida, donde los pacientes muchas veces los síntomas no los mencionan o simplemente están tan acostumbrados que simplemente no lo reconocen. No te olvides preguntarte, ¿qué medicamento estoy tomando? No vaya a ser ese simplemente el problema, se soluciona y cambiando algún tipo de tratamiento. Por otro lado, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, eso justamente lo vamos a hablar en el siguiente video.